Está ya en la mesa Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escucha en este momento, comenzando una nueva semana. Muy bien. Pues lo del viernes de IEPS y todo lo que tiene que ver con eso lo hemos cambiado para el lunes y los datos son apabullantes para todos aquellos que dicen que este gobierno no iba a tener gasolinazos. Muy bien. Agregué ahora a las ciudades que normalmente cito, que es El Paso, Texas, Laredo, Texas. Ahora agregué Brownsville, que es la frontera con Matamoros. Agregué Tucson, que está en Arizona, y agregué Yuma, que está en Arizona. Aun cuando en Arizona no hay refinerías, pero de alguna manera es un estado que comparado con California, que tiene altísimo nivel de impuestos, puede ser un referente también, aun cuando es un estado de poca población frente a Texas o California. Pero en fin, vayamos pues. El Paso, Texas, ayer por la noche, 1 litro de gasolina regular, tomando el dólar a 19 pesos, tenía un precio en bomba, precio promedio de 10 pesos 18 centavos. El Paso, Texas. Esto significa, si consideramos que la gasolina regular en el área metropolitana de la Ciudad de México anda alrededor de 20.75, sí, el precio último es 103% más elevado que el que paga un consumidor en El Paso. Con los mismos supuestos de dólar y de precio de la gasolina regular en el área metropolitana, 103.6% más alto en este espacio económico aquí en la Ciudad de México contra Laredo. Contra Brownsville, 110% más alto aquí que en Brownsville. Con referencia a Tucson, 71.5% aquí más alto. ¿Y a qué se debe esto, Pascal? Por eso tomé estas dos ciudades. Que no hay refinerías. Por la distancia, sí, así es. Sí. Porque ahí el peso específico es mayor para la transportación por pipas o en un determinado momento por oleoductos. Muy bien. Y en el caso de Yuma, más o menos lo mismo, 71.5. Hay que decir aquí que no está de más repetirlo. Hay en el caso de Texas, alrededor de 22% de los impuestos en ese precio en la bomba. Sí. Además, 22% total de todos los impuestos, federal, estatal y de condado o de ciudad. Y además está la utilidad de esa estación de servicio. Ahora alguien dice, bueno, pues que se quiera ir a comprar gasolina allá al Paso, en un intento estúpido de refutar. Ese no es el punto. El punto es que Pemex ¿por qué puede costar? Claro, la logística de traer 1 litro de gasolina regular a pie de barco en Galveston, sí, y traerlo hasta acá. Es tanta la ineficiencia de Petróleos Mexicanos. De repente podríamos compararlo también con el precio en Coatzacoalcos, efectivamente, en Tampico, donde hay refinerías, ¿no? Así es, y te vas a encontrar que no tiene absolutamente nada. No, porque no hay grandes ver. diferenciales. Fuera de la franja fronteriza. ¿Fronteriza? Sí. Y eso no creas que es tan alta. Ahora, ¿qué demuestra esto, Pascal? Que al final de cuentas, el precio en teoría económica es un mecanismo de información. Un precio elevado de un bien te está diciendo es escaso ese bien. Y un precio bajo te está diciendo exactamente lo contrario, es abundante. Por eso si tú ves el precio de un modesto vehículo compacto, que cuesta, por decir algo, 180,000 pesos o 200,000 pesos, pues quiere decir que ese modelo, hay mucho, es una gran cantidad, pero cuando tú calculas, tomas el precio de un Rolls Royce, el modelo Phantom, por ejemplo, pues sí, pero se deben de fabricar al año 1,000, 2,000 o una cosa así. Entonces, el precio pues es un mecanismo relacionado con la abundancia o la escasez de un producto. Pero en México el precio de las gasolinas automotrices nada dice de eso. Simplemente está expresando la corrupción, la ineficiencia, el afán recaudatorio del gobierno. Y para eso tenemos que prácticamente ya estamos en la tercera semana donde hay cero estímulo, es decir, el gobierno ha decidido ya no ha variado. Abdicar, no ha variado.
$4.95 es lo que tiene que pagar el consumidor por cada litro de gasolina magna, verde, regular, como gusten. Pero es el mismo de la semana anterior, $4.95, y en la semana antepasada fue $4.895, 5 centavitos menos. Ahora, todo parece indicar que se va a estabilizar esta situación. Yo no sé qué van a hacer cuando carezcan de recursos y ya no puedan elevar el IEPS de los combustibles. Muy bien. Vayamos ahora, Pascal, a otro punto que reviste una gran importancia partiendo de la base de lo que el presidente mencionó, todo esto relacionado con los con los fines de semana largos, que había que mantener la celebración en el día que cae, como decimos, cayó en miércoles, cayó en jueves, etcétera, para ese día educar a los niños y a los jovencitos en la historia patria. Muy bien. Con el comienzo de la celebración de lo que hemos dado en llamar históricamente la Decena Trágica, aquel conjunto de acontecimientos que desembocaron en aquel golpe de Estado trágico donde son asesinados arteramente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, y empezó en la madrugada del 9 de febrero y terminó el 18 de febrero. Son prácticamente 10 días. Muy bien. Ayer el secretario de la Defensa Nacional, mi general secretario Crescencio Sandoval, tuvo a bien pronunciar un discurso donde lo que sorprendió no es lo que dijo, sino lo que cayó. Cayó con doble L. ¿Por qué razón, Pascal? Si el presidente está diciendo que vamos a celebrar esos acontecimientos históricos en el día que se llevaron a cabo o que sucedieron, y que era para educar a las nuevas generaciones que, dijo el presidente, ignoran esas fechas o no saben por qué, etcétera, sorprendió que en un acontecimiento como fue estos 10 días, el secretario de la Defensa, general egresado del Colegio Militar, él mismo, general de 4 estrellas, en ninguna parte, en ningún párrafo, en ninguna línea de su intervención oratoria, mencionó lo siguiente. Primero, cuando él habla de la traición hacia el presidente Madero, nunca mencionó quiénes fueron los traidores. Segundo, nunca menciona quién fue el artífice tras bambalinas de ese golpe de Estado. ¿Y qué es lo que podría yo decir? ¿Por qué el secretario de la Defensa no mencionó que toda esta traición fue pensada, orquestada y llevada a cabo por militares, casi todos generales, algunos de división? De tal manera que cuando habla él es que los cadetes, la lealtad, sí es cierto, pero por cada cadete que acompañó a Madero probablemente había 30, 40 generales traidores que en actos de cobardía, y ese acto, por ejemplo, tumultuario donde casi destrozan el cadáver de don Gustavo Madero, hermano del presidente Madero, un hombre que era tuerto, le faltaba un ojo, le sacaron el ojo bueno, casi lo destrozan ahí. Esos fueron militares. Los que hicieron eso fueron militares. Los que traicionaron a Madero, los que lo hicieron, fueron instigados por militares de alta graduación, generales de división, brigadieres o generales de brigada. Esa es la historia, Pascal. ¿Por qué no lo menciona el secretario de la Defensa? Piensa con esto borrar la historia, pero por otro lado el presidente de la República está diciendo: hay que decir la historia, hay que decir las cosas como fueron. Alguien dirá: oye Ángel, pero lo que tú estás haciendo es inventando porque los militares... Mangos. Les recomiendo a todos aquellos que tengan interés en el tema, hay un libro pequeño que se lee de una manera muy fácil, de la autoría de alguien que, debo decirlo, lo aclaro, no es santo de mi devoción, por muchas razones, Paco Ignacio Taibo II, que se llama Temporada de Sopilotes. Es un excelente recuento de esos días de la Decena Trágica, donde con nombres claros, grados, está exhibiendo esa podredumbre de esos restos de ejército porfiriano que Madero en su ingenuidad prácticamente dejó intacto. Por eso yo no sé
cuál es la razón por la cual el secretario de la Defensa dice cosas como esta. Ahí va. Hasta me da pena releer lo que dijo. Ante la situación inestable que se vivía en esos días por la sombra de ¿la traición de quién? Ya expliqué. Pero ¿quién fue el artífice, el que estuvo atrás de esto por el odio que sentía visceral por Madero? Era el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson. ¿Por qué no dice que hubo 2 representantes de países con una dignidad y arriesgando, como dicen vulgarmente, el pellejo, que fueron el embajador de Cuba, el señor Márquez Sterling, y el embajador de España, que dijeron no nos prestamos a este asesinato? Esas cosas están en la historia, Pascal. Luego dice, esa entereza, la de los cadetes, y determinación es claro ejemplo de la lealtad que nace en la conciencia de hacer lo correcto y jamás apartarse de la norma. ¿Y qué pasó con todos esos generales que olvidaron la conciencia y se apartaron de la norma? Aquí, Pascal, esto me lleva a lo siguiente. Hay una leyenda urbana donde se afirma, sin tener sustento en la realidad y en la experiencia, que una persona por el hecho de ser militar en México es dechado de todas las virtudes, lealtad, disciplina, cariño a la patria, etcétera, etcétera, cuando la historia nos muestra que no es así. No solo en México, Pascal, sino en casos en América Latina. Está llena América Latina en los últimos 60, 70 años de cuartelazos, golpes de Estado, etcétera. Bueno, pero sí se distingue evidentemente, el ejército mexicano. Así es. Sobre todo en la época actual de aquellos ejércitos. Vamos a decir que no es que se distinga el ejército, sino se distinguen las condiciones políticas. Porque eso es lo que hace distinto. No es lo mismo Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, etcétera, que las condiciones políticas de México. Mientras aquellos se debatían en cuartelazos, México tenía transiciones pacíficas y apegadas a la ley, entre comillas, si quieren ponerlo así, pero no teníamos, vamos a decir, necesidad de eso. ¿Por qué? Porque la clase política había encontrado medios para tener, vamos a decirlo, satisfechas las ansias en de un poder. siglo no se ha cancelado una elección, una toma de posesión. Así es, las instituciones. Digo, se puede decir que de esto y el otro. Se puede decir que las elecciones no eran lo prístinas que pero el proceso sí se llevaba a cabo de manera institucional y pacífica. Así es. Entonces, esa es la razón por la cual nuestro ejército, ¿verdad?, se distingue. No más que eso es a partir de los años 30. ¿Te recuerdas tú el último intento de levantamiento del general Saturnino Cedillo en San Luis Potosí? De tal manera, pues, que yo le pediría a mi general secretario, con todo respeto a su investidura y a su responsabilidad, que en el siguiente discurso que le toque pronunciar, tal y como ha ordenado el presidente de la República, de decir claramente los hechos históricos para educar a las nuevas generaciones, que se apegue a lo que fue la verdad histórica que está debidamente documentada y no intente disfrazar estas cosas, porque el único que queda mal es él y genera más descontento entre la tropa y entre los mandos, tanto el alto mando como los jefes, porque de otra manera estamos intentando escamotear lo que a todas luces es una de las epopeyas de jóvenes cadetes más interesante. Y la otra es cuando la invasión norteamericana en 1847. Ángel, muchas gracias. Hasta mañana.